Maite, si te parece, ya le vamos dando entrada. Sí, estoy aceptando a la gente, Pablo. Bueno, buenas noches para todos. Como habitualmente acontece, nos reúne hoy una nueva sesión científica de la Sociedad de Mastología. En este caso voy a estar supliendo la habitual función del presidente de la Sociedad Uruguaya de Mastología. El doctor Cosa se encuentra reunido por otras situaciones de un congreso y no podemos tener el gusto de que nos acompañe hoy en la noche. Así que bueno, ya paso a presentarles, no precisa presentación, pero bueno. Eh, la charla va a estar a cargo del doctor Gabriel Krieger, es el actual profesor de la Unidad Académica de Oncología Clínica del Hospital de Clínicas del Odelar, y los tópicos sobre los que nos va a instruir es las novedades del tratamiento sistémico eh, de ASCO y ESMO 2025. Gabriel, agradecerte primero que te hagas un espacio para compartir con nosotros, que siempre es bueno, y bueno, esperamos ansioso tu charla. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo, por darme la oportunidad de poder compartir estos datos con ustedes. La idea es tratar de compartir y no aburrir. Vamos a mostrar lo que, a juicio nuestro, fueron los trabajos más importantes de los congresos americanos y europeos de oncología, ASCO y ESMO 2025, referentes al tratamiento sistémico del cáncer de mama. Por supuesto, con opiniones personales. Muchos de estos trabajos están publicados, otros no. No vamos a hacer el análisis crítico de los mismos, de la literatura. Eso lo hacemos habitualmente en los pautados nuestros de la cátedra, en nuestra unidad académica, y están todos en la página web del servicio. Vamos a tratar de transmitir cuáles son las cosas que para nosotros son más importantes que han sucedido este año y, bueno, y las líneas del futuro que creemos en el cáncer de mama por donde se están dando. No se asusten, de cada uno son 2 o 3 diapositivas, es muy corto. Vamos a hablar del cáncer luminal. En la parte precoz vamos a desarrollar el soft text, que es un trabajo que ya tiene muchísimos años y muestra un seguimiento de 15 años, fue presentado en ASCO y publicado luego este año. En Monarch E, lo que es el abemaciclib adyuvante por 2 años en cáncer de mama precoz luminal. El Natalie, el ribociclib adyuvante por 3 años en un escenario relativamente similar, que incluye también ganglios negativos. En el entorno metastásico del cáncer de mama vamos a hablar del INAVO 120, tratamiento en primera línea con inhibidor de PI3 quinasa en los mutados en cáncer de mama en primera línea metastásico, que compite con inhibidores de la ciclina y inhibidores de aromatasa. El Serena 6 en primera línea metastásico con mutaciones SR1, que también con una filosofía peculiar, que es adelantarse a la imagenología y hacer el tratamiento en función de la biopsia líquida. El Veritac-2, también en segunda línea metastásico, post-inhibidores de aromatasa e inhibidores de las ciclinas 4 y 6. El Post-Monarch, que ya tuvo alguna publicación previa en segunda línea metastásico, post-inhibidor de aromatasa e inhibidores de la ciclina. El EMBER, en la misma línea,
un estudio creo que es muy importante, post-inhibidores de aromatasa e inhibidores de la ciclina 4 y 6, y el EVERA, que es un estudio que se presentó ahora en ESMO Berlín, en segunda línea metastásico, también SR1 mutado, post-inhibidores de la aromatasa e inhibidores de la ciclina. En el grupo ER2 positivo vamos a hablar del NeoCARP, que es neoadjuvancia en ER2 positivo, tratando de disminuir los ciclos, los ciclos con la inclusión del carboplatino, sacarlo de la neoadjuvancia en cáncer de mama ER2 positivo, ver cuál es el valor. También en la neoadjuvancia, el Destiny Breast 11, que fue presentado en ESMO y publicado también en Annals of Oncology también este año. El catering, que es un estudio ya viejo, que ya tiene sus años, pero es el primer datos de sobrevida que tenemos post-neoadjuvancia en enfermedad residual ER2 positivo. El Destiny Breast 05, post-neoadjuvancia con enfermedad residual, comparando en este caso el TDX, el trastuzumab deruxtecan versus TDM1. Y el Destiny Breast 09, un estudio que yo creo que va a ser practice changing también en breve, en primera línea metastásico ER2 positivo, comparando el trastuzumab deruxtecan con pertuzumab versus el clásico plan Cleopatra. En triple negativo, 2 estudios vamos a tocar solamente, el AXEN 03 y el 04. Los dos son en primera línea metastásico, uno con PDL1 negativo o no pasible de inmunoterapia, y el AXEN 04 en primera línea metastásico, PDL1 positivo con CPS mayor o igual a 10. Y después 2 trabajos en calidad de vida, uno el OASIS 4 para mejorar síntomas vasomotores y trastorno del sueño, y otro el POSITIVE, que también ya fue presentado y tenemos datos actuales del último ESMO de Berlín. Con respecto a cáncer de mama luminal precoz en la paciente premenopáusica, resaltar el estudio SOFT-ITEX, que ya tiene 15 años de seguimiento. Es un estudio que ya empezó a reclutar al principio del 2000. Es un fase 3, que la idea era en estas pacientes premenopáusicas comparar exemestane con terapia de supresión ovárica versus tamoxifeno con terapia de supresión ovárica durante 5 años. Se notó ya desde el inicio disminución de la recurrencia sobre vida libre de enfermedad, ya fue reportado inicialmente, y ahora con un seguimiento más largo. El brazo de exemestane más supresión ovárica tiene una ventaja sobre tamoxifeno versus supresión ovárica, siempre en pacientes premenopáusicas, acá tienen los datos, 87,6 versus 83,7% de recurrencia, con una reducción del riesgo del 25%. Y con aumento de sobrevida, que esto es lo más importante, que se presentó este año, solo en grupos de alto riesgo, es decir, en menos de 35 años o grado histológico 3, donde es estadísticamente significativo. Quiere decir que, para que vean el trabajo nada más, les repaso el trabajo, es un trabajo que se empezó a reclutar en el año diciembre de 2003 y será un trabajo que ya tiene sus años, pero todavía tiene su peso. O sea, estamos hablando de más de 20 años del inicio del reclutamiento, pacientes premenopáusicas, podían o no haber recibido quimioterapia previa. El 65% era ganglio positivo, 35% positivo y 65% ganglio negativo. Y en estos casos se comparaba el tamoxifeno por 5 años versus tamoxifeno con supresión ovárica, y el otro brazo es exemestane con supresión ovárica. Y se juntaron los dos, el TEXT y el SOFT, aproximadamente juntando un gran número de pacientes con un seguimiento de 15 años. Y vean qué interesante que los únicos grupos en cuales había beneficio en sobrevida, y es lo que uno debería llevar hoy a la práctica, cuando usa agonistas LH-RH asociado al exemestane o al tamoxifeno, claramente al exemestane hay que usarlo siempre en la premenopáusica, pero si uno lo usa asociado al tamoxifeno, el beneficio se vio por sobre todo en las pacientes con grado histológico 3 o en las pacientes con menos de 35 años, las pacientes jóvenes, el grupo etario que realmente tiene mayor beneficio en lo que es sobrevida global en estas pacientes. Este grupo, por supuesto, 93%, el grupo de menos de 35 años, ya había recibido quimioterapia previa. En cuanto a los estudios en adyuvancia, tanto con abemaciclib como ribociclib, lo más importante destacar, a mi juicio, el Monarch E, que fue publicado este año, la nueva publicación que la tienen ahí del Annals of Oncology del año 2025, de octubre, después del ESMO, fue presentado los primeros datos de sobrevida, y es el primer y único de los trabajos que muestra ventaja en sobrevida, con una diferencia absoluta, como ustedes ven acá, del 1,8%, con el agregado del abemaciclib por 2 años a la hormonoterapia adyuvante, que acá en este caso puede ser tanto inhibidores de aromatasa como tamoxifeno, para pacientes de alto riesgo, que incluía o más de 4 ganglios positivos solo, o de 1 a 3 ganglios con más de uno de los siguientes grupos, puede ser grado histológico 3 o tumor mayor de 5 centímetros, igual a 5 centímetros, ya sea luego la cirugía primaria o la imagenología para las pacientes que recibieron neoadyuvancia. Este estudio ya reportó
datos de seguimiento de sobrevida libre de enfermedad invasiva, con reducción del riesgo de muerte de un 15,8%, con un hazard ratio de 0,84. Acá tienen los datos de a 7 años de sobrevida libre de enfermedad invasiva, 77,4 versus 70,9%. Y sobrevida libre de enfermedad a distancia, 80 versus 74,9%. Y estos son los primeros datos de sobrevida de un estudio en adjuvancia que incluya inhibidores de la ciclina. Y hasta ahora el único, como ustedes ven acá, este es el follow-up del trabajo. Acá tienen la publicación reciente de hace menos de una semana. Y acá tienen las curvas. Esto es tanto para sobrevida libre de enfermedad invasiva, la primera, ven cómo se van separando las curvas con el correr de los años, y esto sobrevida libre de enfermedad a distancia también se van separando con hazard ratios significativos y con AP estadísticamente significativa para cualquiera de los dos escenarios. Y estos son los primeros datos, y hasta ahora, como decía, únicos publicados en sobrevida en estos escenarios, si bien todavía la diferencia es chica. Estamos hablando de menos de un 2%, 86,8 versus 85%. Son los primeros datos que tenemos de sobrevida con una P estadísticamente significativa, con una reducción del riesgo de muerte de un 16% aproximadamente para las pacientes que recibieron el abemaciclib en este escenario. Con respecto al NATALEE, que es el otro estudio que también apunta en la misma línea con el uso de los inhibidores de la ciclina, en este caso por 3 años, que es el ribociclib, con una dosis más baja de 400 miligramos, con endocrinoterapia que, a diferencia del Monarch, solamente permitía la inclusión de inhibidores de aromatasa, no estaba cubierto tamoxifeno en este escenario. Continúa mostrando beneficios en tratamiento adyuvante en cáncer de mama precoz frente a la endocrinoterapia sola. En este trabajo, el NATALEE, como ustedes saben, incluía estadios 2A anatómicos, es decir, también incluía los N0, T2N0 con grado histológico 3, o T2N0 con un grado histológico 2 y algún otro factor de riesgo, como es el KI67 más del 20%, un recurrence score de Oncotype de más de 26, alto riesgo en estudio genómica, en ProSignal, PAM50, en MammaPrint o en EndoPredict, o los estadios 2B anatómicos, que estos sí estaban incluidos, los ganglios positivos en el Monarch I. Este también podía incluir ganglios negativos, el T3N0, o los estadios 3 con receptores orales positivos, el 2 negativo. Es decir, la población es bastante más amplia, incluye ganglios negativos. En caso de bajo grado tiene que agregar algún otro elemento más de riesgo, pero es un estudio de una población un poco más amplia que la población del Monarch I. En esto también tenemos reducción de riesgo en enfermedad invasiva, 85 versus 81. Tenemos acá sobrevida libre de enfermedad invasiva, acá ven las curvas, que simula también al Monarch I, tiene un seguimiento más corto, lleva 55 meses, el Monarch I ya lleva 7 años, y no tenemos datos en este de sobrevida. Sí tenemos que en el NATALEE el beneficio se veía tanto para ganglio negativo como para ganglio positivo. Recordar que este estudio tiene 3 años, que no es fácil ni para el paciente ni para el sistema, los 3 años de la medicación, por más que son dosis más bajas, son de 400 miligramos y no 600 como en la esfera metastásica. Pero de NATALEE todavía creo que tiene un peso bastante menor que el Monarch I y todavía no tenemos datos de sobrevida. Con respecto al INAVO 120, creo que es un estudio practice changing, es el primer estudio en cáncer de mama luminal metastásico en primera línea en los PI3 quinasa mutados, que son casi un 40% de la población, no es un grupo menor, es un fase 3, fue publicado en el New England Journal of Medicine, y es el primer trabajo que muestra ventaja en sobrevida en población especialmente de alto riesgo. Estamos hablando de cáncer de mama metastásico, que no recibieron ningún tratamiento en primera línea, es decir, estos pacientes no recibieron inhibidores de la ciclina, pero tienen PI3 quinasa mutados. El uso del inavolisib con palbociclib y fulvestrant versus palbo y fulvestrant, que era uno de los planes que se usaba durante mucho tiempo, se acordarán el Paloma 3 en este caso, pacientes que son especialmente una población agresiva, endocrino resistentes. Ya mostraba los estudios y los datos iniciales una ventaja en sobrevida libre de progresión de casi más del doble, de 17,2 versus 7,3 meses, y por sobre todo, Pablo, 34 meses de sobrevida versus 27 meses de sobrevida para el brazo que no recibía el inavolisib, con un hazard ratio 0,67, una P estadísticamente significativa. Estamos hablando de un 33% de reducción del riesgo de muerte para estas pacientes. Es decir, claramente el testeo de PI3 quinasas tiene que estar desde el inicio incluido en las pacientes, y no ante la progresión, porque si esta paciente ya hubiera recibido inhibidores de la ciclina en primera línea, como reciben la mayoría de las pacientes, de las ciclinas 4 y 6,
no aplicaría a este trabajo, lo que implica que estas pacientes deberían inicialmente los inhibidores de la ciclina usarlos junto al inabolisib. Dan hiperglicemia, el inabolisib, como los inhibidores de la PI3 quinasa que teníamos viejos, el pellicib, etcétera. Pueden dar diarreas, estomatitis, hay que manejar la toxicidad ocular, pero es muy importante marcar que estas pacientes, insisto, solamente PI3 quinasa mutadas, que son el 40% de la población y con una agresividad especial endocrino resistente, se benefician claramente en sobrevida, como lo vemos acá, frente al uso del inhibidor de la ciclina con fulvestrant. Es un trabajo, creo, realmente practice changing. Si lo tuviéramos en el país, no está, si bien está, no está todavía registrado. Es un producto, obviamente, como de todos estos productos de costo elevado, pero para estas pacientes, que insisto, no es un número chico y tampoco son pacientes fáciles de manejar porque ya son endocrino resistentes, es decir, que progresan bajo adyuvancia con hormonoterapia o progresan en enfermedad metastásica ya con hormonoterapia de inicio y al poco tiempo. Es decir, el intervalo libre es muy cortito. En estos casos, sin duda, el inabolisib combinado con inhibidores de la ciclina da resultados favorables aún en sobrevida. Este es el Serena 6, que ya fue presentado en ASCO de este año, en el Congreso Americano de Oncología, en primera línea en pacientes con mutaciones CSR1, que ya tenemos varias otras opciones, y sigue siendo, a mi juicio, algo desalentador todavía, porque no tenemos datos importantes, no tenemos datos de sobrevida para estos estudios, y lo que tenemos en la realidad, lo de sobrevida libre de presión, son todas menores a 6 meses. Pero este estudio tiene una gran ventaja, que es se adelanta a la progresión imagenológica. Es decir, pacientes que ya están recibiendo inhibidores de la ciclina con inhibidores de aromatasa, cambian los inhibidores de aromatasa por el camizestrant, que es el inhibidor de la mutación SSR1, cuando se detecta por biopsia líquida mutaciones en el SR1. Se hace estudios, o sea, precisamos biopsia líquida, o sea, no sería factible para hacer en nuestro país todavía, pero es un estudio que permite cambio de conducta terapéutica antes que la imagenología muestre progresión de la enfermedad. Y en este caso da ventaja en sobrevida libre de presión de 16,9 versus 9,2 meses. Son los primeros datos, en este caso, de este trabajo importante. Y como decía, la mayoría de estos trabajos daban menos de 6 meses. Este es un trabajo alentador que uno espera en el día de mañana, seguramente, si fuera practicable, sería muy interesante. Fue discutido y fue criticado mucho en ASCO por la discutidora que lo comentó. Pero bueno, se siguió presentando y ahora acá tenemos los datos de sobrevida libre de presión. Ven que el beneficio prácticamente se da para todos los subgrupos, independientemente de la raza, de la edad, del órgano, los órganos comprometidos, si es más de 1, 2 o 3, menos de 18 o más de 18 meses de iniciar la terapia, independientemente de si utilizó palbociclib, ribociclib o abemaciclib previamente. O sea, ven que para casi todos los subgrupos el beneficio existe. Y ahora en ESMO Berlín, hace una semana, se presentaron seguimientos del mismo trabajo con datos importantes que siguen mostrando diferencias estadísticamente significativas y clínicamente también significativas en estos pacientes. Insisto, es muy difícil de practicar, por lo menos en nuestro medio, porque precisamos biopsia líquida cada 2 a 3 meses, lo que implica un costo especial y aparte no está disponible fácilmente para poder ser realizada. Pero es un estudio muy alentador porque tiene una filosofía, un racional muy interesante antes de la progresión imagenológica. El Veritac-2, en segunda línea, post-inhibidores de aromatasa y la ciclina, otro también de los clásicos estudios, el Vepdegestrant, que es un inhibidor, un PROTAC, versus fulvestrant, que es un degradador de los receptores de estrógeno. Ven que se estratificaba por mutaciones SR1, que las tenía más del 40%, enfermedad visceral, etcétera, y con una sobrevida libre de presión muy escasa, 3,7 versus 3,6 meses en toda la población, un poco mayor, 5 versus 2 meses en la población SR1 mutado. 100% de estos pacientes habían recibido inhibidores de aromatasa y la ciclina, la mayoría había sido palbociclib. Este estudio también fue publicado este año en el New England Journal of Medicine. Creo que es un estudio que, como ven acá, compara contra un brazo que hoy capaz que no es el estándar, que muestra que es el fulvestrant, el Vepdegestrant versus fulvestrant, pero bueno, el resultado final es un resultado interesante, pero que no supera lo que decíamos los 6 meses sobre vida libre de progresión, o sea, sigue siendo resultados pobres para esta población que muchas veces responden muy bien y por más de 24 meses a las primeras líneas con inhibidores de ciclina e inhibidores de aromatasa. El Post-Monarch es un estudio que ya tiene algunos años. Este año fue publicada la segunda publicación
con los resultados del postMONARCH, también un fase 3, que compara abemaciclib más fulvestrant versus placebo fulvestrant. Durante mucho tiempo se partía se hipotetizaba que los pacientes que estaban con inhibidores de la ciclina e inhibidores de aromatasa, ante la progresión, podrían mantener el inhibidor de la ciclina, mantener el inhibidor de aromatasa, o en este caso el fulvestrant, el agonista, el SERS, en este caso el fulvestrant, y cambiar el inhibidor de la ciclina. Y bueno, fue la teoría que planteó el abemaciclib, el postMONARCH, y ven que los resultados sobre vida de progresión son también pobres, 6 versus 5,3 meses. Acá ven que la mayoría de estos pacientes habían recibido previamente abemaciclib, un número muy escaso había recibido ribociclib, y el resto del palbociclib. Ven que el porcentaje de pacientes con sobrevida libre de progresión es mayor, o sea, la filosofía no está mal, pero tampoco alcanza, no supera el corte de los 6 meses, que es lo que uno siempre desea para estas pacientes que ya vinieron tratadas inicialmente con inhibidores de la ciclina e inhibidores de aromatasa. Después tenemos el estudio EMBER. El estudio EMBER creo que es otro estudio que seguramente sea practice changing. Es un estudio en primera línea resistente a hormonoterapia, o en segunda línea, también en el mismo escenario, post-inhibidores de aromatasa más inhibidores de ciclina. Es un fase 3, también fue publicado este año en el New England Journal of Medicine. Este estudio, que se presentó el año pasado en San Antonio inclusive, mostraba cómo el imlunestrant más el abemaciclib versus imlunestrant o versus fulvestrant exemestano, hay un beneficio que ya supera los 6 meses. Estamos hablando de 9,4 meses versus 5 meses para el brazo con imlunestrant y abemaciclib, y creo que es una opción real para el manejo en estos pacientes post progresión a inhibidores de la ciclina e inhibidores de aromatasa, cuando en la realidad no hay enfermedad que requiera rápida, o sea, no hay crisis viscerales importantes, y el paciente respondió muy bien a los inhibidores de la ciclina e inhibidores de aromatasa, especialmente aquellos que superan ampliamente los 24 o 26 meses, que es la sobrevida habitual, sobrevida libre de progresión habitual de los estudios con inhibidores de la ciclina en primera línea. Llámese tanto para el ribociclib 2 y 3, para el Monarch 2 y 3, y para el Paloma también 2 y 3. Y bueno, para el Mona Lisa también 7. Acá tenemos el EMBER, que decíamos, es la combinación, el brazo que dio beneficio y hasta ahora el que fue demostrado, es la combinación de imlunestrant con abemaciclib, y ven que la sobrevida libre de progresión, por primera vez en estudios que no requieran biopsia líquida, como dijimos el del camizestrant, el Serena 6, muestra ventaja en sobrevida libre de progresión de casi el doble, 5,5 a 9,4 meses. Es el primero que supera los 6 meses, que era el punto de corte. Como ustedes ven acá, se mostró durante mucho tiempo la enorme mayoría de los estudios que tenemos en segundas líneas, en pacientes pretratados con inhibidores de la ciclina y endocrinoterapia. Ven que la enorme mayoría de estos trabajos no superan los 6 meses de sobrevida libre de progresión, con el Azestrant, con Camizestrant, el que tenemos el Capitelo, ¿se acordarán del Capivacsertib? El Itapavacsertib, pero sin embargo este es el primero, el Imlunestrant con abemaciclib, que supera los 6 meses y llega hasta los 9 meses de sobrevida libre de progresión. Por último, este trabajo fue solamente presentado ahora en ESMO Berlín. El Evera es en segunda línea metastásico, también un escenario similar a este, con giredestrant y everolimus. Se trae nuevamente el everolimus, ustedes se acordarán que durante muchos años fue utilizado en los estudios Bolero de cáncer de mama. Y bueno, la aparición nuevamente del everolimus en combinación con un giredestrant, que es un mecanismo de acción similar a los que tenía el beptegestrant, un inhibidor del PROTAC, aumenta la sobrevida libre de progresión en SR1 mutados de 9,9 a 5,45. Es decir, es otro estudio de los que supera los 6 meses de la sobrevida libre de progresión. Es decir, en resumen, para este subgrupo de pacientes, creo que esta es la última diapositiva de este tipo de pacientes luminales metastásicos. Creemos que las dos que han mostrado beneficio realmente y que pueden plantearse como opciones de segunda línea son el anterior, el EMBER, que fue publicado en el New England Journal of Medicine de este año, que es la combinación del imlunestrant más abemaciclib, y probablemente cuando tengamos disponible la publicación del Evera puede ser un segundo trabajo. Y el otro, el Serena 6, también es alentador, pero como decíamos al principio con el Camizestrant, no tenemos todavía datos en pacientes, no tenemos acceso, perdón, para biopsia líquida fácilmente cada 2 o 3 meses para adelantarnos a la progresión imagenológica.
Acá tenemos el Evera, que fue el último que yo les decía recién, que también con datos interesantes, en la misma línea, por sobre todo en las pacientes SRE1 mutadas. Y acá tenemos el perfil de toxicidad, es un perfil razonable. Acuérdense que el Everolimus, por sobre todo, teníamos la estomatitis, que se sigue manejando, que sigue viendo como un hecho importante, el rash, la fatiga y la diarrea. Y acá tenemos, nos pareció muy interesante esta diapositiva que fue sacada también, está puesta en las guías en SSN de la versión 5-2005. En primera línea, en pacientes con cáncer de mama luminal metastásico, claramente los inhibidores de la ciclina 4 y 6 con endocrinoterapia siguen siendo la opción preferida, salvo que la paciente tenga mutación de PI3 quinasa, que dijimos no es un número menor, son 40% de los pacientes, y ahí el INAVO muestra el beneficio de la combinación del inabolisib, palbociclib y fulvestrán. Pacientes son endocrino resistentes la mayoría, agresiva, un grupo muy especial de pacientes, donde hay un beneficio en sobrevida claramente demostrado en esta población. En segundas líneas, claramente habría que tener el testeo por biopsia líquida del SR1, PI3 quinasa, AKT pathway, bueno, por supuesto el testeo germinal de BRCA, y en esos subgrupos, de acuerdo a las opciones, de acuerdo a los testeos, uno puede ir usando el elastestran, el imlunestrán, como yo le decía, con el abemaciclib, que también aplica no solo para mutados, sino para la población en general no mutados, por eso tiene una ventaja todavía adicional. En segunda línea, los PI3 quinasa mutados tienen poco respuesta, pero el alpelisib puede ser una opción con el fulvestrán. En los pacientes con AKT mutado, el capivasertib, también con resultados pobres asociados al fulvestrán. En los BRCA germinales, olaparib o talazoparib. Y en los wild type, que son un porcentaje alto de estos pacientes, el fulvestrán combinados con inhibidores de ciclina, como puede ser el postmonarch, o everolimus combinado, como dijimos, con el giredestrán, o el imlunestrán, el EMBER trial, el imlunestrán con abemaciclib, son todas opciones válidas para estos pacientes en segunda línea, que es un grupo muy grande de pacientes que hoy, a la luz de los resultados, estamos viendo cada vez más frecuentemente. Y después que se acaban las opciones de endocrinoterapia, ahí empiezan a aparecer para este grupo de pacientes metastásicos la quimioterapia, capecitabine, paclitaxel, etcétera, las monoquimioterapias, que recuerdo para la gente que capaz que hace tiempo que no los lee esos trabajos, yo tuve que ir especialmente a buscar los resultados del capecitabine en esta instancia, son solamente 6 meses de sobrevida libre de progresión, 4 y medio en algunos otros estudios, o sea, tampoco es una maravilla. Los taxanos como monodroga también en 4 y 5 meses, y si no, sí, ya cuando es enfermedad más importante, cuando hay crisis viscerales, cuando hay enfermedad muy importante, ya se puede pasar directamente o al trasto de Ruxtecan, especialmente en los ER2 low, o en los dos ER2 0 al sacituzumab govitecan o datopotamab de Ruxtecan. Y bueno, en algunas circunstancias, como tenemos acá, de acuerdo al tumor mutational burden, el dostarlimab o el pembrolizumab, de acuerdo a las fusiones en el NTRK, entrectinib o el arotiltinib, y si hay fusiones del RET, el selpercatinib. Pasando a otro escenario, el escenario paciente ER2 positivo, en el cáncer de mama precoz, ER2 positivo, tenemos el primer trabajo que me pareció muy interesante por la filosofía, lo presentó también la doctora Sara Tolany, que es muy reconocida en el ámbito de la oncología mamaria. La neoadyuvancia en pacientes ER2 positivo precoz. ¿Hay algún beneficio en retirar el carboplatino? Todos sabemos que entre los planes clásicos, y hoy tenemos con cobertura a través del Fondo Nacional de Recursos, usamos el docetaxel, carboplatino, trastuzumab y pertuzumab por 6 ciclos. Y la realidad, este estudio intentó comparar, es un estudio de no inferioridad, intentó comparar si el THP, es decir, el mismo esquema sin el carboplatino, por los mismos ciclos, podría dar beneficios similares, o sea, desescalar en la neoadyuvancia. Este trabajo, hasta donde yo sé, no fue publicado, fue presentado en ASCO este año. 80% estadio precoces, 64% era ganglio positivo y 62% receptor hormonal positivo. Y el estudio en principio parecería decir que se puede desescalar para estadios más precoces, estadios 1 y 2, donde la tasa de respuesta patológica completa, que es lo que uno busca principalmente en la neoadyuvancia, rondan 66 versus 64%. Ven que para los dos grupos prácticamente no hubo diferencia. No pasa lo mismo para estadios 3, donde claramente el carboplatino tendría más peso. Es un estudio que muestra también una hipótesis interesante, que es bajar la toxicidad en estos pacientes, estas pacientes, cuando uno asocia el carboplatino, cuánto aporta el carboplatino en la neoadyuvancia en ER2 positivo. También tenemos en la neoadyuvancia el Destiny Breast 11. Incorpora el trastuzumab de Ruxtecan en la neoadyuvancia en etapas iniciales y trata, como ustedes sabrán, todos los Destiny Breast incorporan el trasto de Ruxtecan en distintos escenarios. Este es el 11, que ya había sido
comunicado previamente y este año se presentó en ESMO Berlín y fue publicado luego también en Annals of Oncology. Y se vio que los 3 brazos, uno era dosis densas de AC por 4, seguido de docetaxel, trastuzumab y pertuzumab por 4. El otro, el brazo más importante, era el TDX, el trastu deruxtecan por 4, seguido de docetaxel, trastu y pertu por 4. Y el otro era el trastu deruxtecan por 8, eliminando el otro brazo. La tasa más alta de respuesta patológica completa hasta ahora reportada en pacientes ER2 positivos se alcanzó con el brazo que combina el trastu de Ruxtecan por 4, seguido de docetaxel, trastu y pertuzumab. Estamos hablando de 67,3% de tasa de respuesta patológica completa, que puede llegar hasta ser hasta un 83%, como mostró en el trabajo, en los que tuvieron receptores hormonales negativos, que todos sabemos que la tasa de respuesta patológica es más alta que en los receptores hormonales positivos, que llegó a 61. Es decir, estamos hablando de casi 85% de respuesta patológica completa, agregando al trastuzumab de Ruxtecan, o sea, sustituyendo en los planes habituales, incorporando el trastuzumab de Ruxtecan en el escenario de neoadyuvancia. Este trabajo fue presentado, como dijimos, este año en ESMO Berlín y fue publicado luego en Annals of Oncology. Un trabajo interesante que hay que ver siempre cuando uno usa estas opciones terapéuticas en estadios precoces, qué pasa en estadios más avanzados y progresa. Ahí tenemos algunas diferencias, inclusive algunos permitían incluirlos, otros no, si ya habían sido incorporados previamente. Pero bueno, la tendencia es a incorporar el trastu de Ruxtecan en escenarios más precoces. Este estudio mostró que esta combinación trastu de Ruxtecan seguido de docetaxel, trastuzumab y pertuzumab tiene mayores tasas de respuesta patológica completa aún en pacientes de alto riesgo, 3B y 3C, y en ganglios positivos. Como ven acá, en esta gráfica de odds ratio, se dan cuenta que aún en pacientes de muy alto riesgo parecería ser un estudio positivo, por lo menos en las etapas iniciales, como vemos hasta ahora. ¿Cómo se va a traducir esto en un futuro? No lo sabemos, pero el DESTINY-Breast11 lo importante es que encaró el manejo del trasto de Ruxtecan en estadios neoadyuvantes. Después este año se publicó el catering, que ya había sido presentado en otras oportunidades. Se publican los datos de sobrevida post-neoadyuvancia a los 7 años y se vio claramente, acuérdense que el TDM1 se utilizaba en pacientes que habían quedado con enfermedad residual post-neoadyuvancia en cáncer de mama precoz ER2 positivo, y comparaba TDM1 versus trastuzumab, y acá tenemos los primeros estudios de sobrevida de la enfermedad invasiva que ya habían sido reportados, y ahora sí con datos de sobrevida que muestra que hay una diferencia absoluta de 4,7 puntos, es muy importante para esta población. Es decir, hoy por hoy el catering, el TDM1, parecería tener un puesto en este momento muy claro en enfermedad residual post-neoadyuvancia en cáncer de mama ER2 positivo. Pero también tenemos el DESTINY-Breast05 en este escenario, que compite el trastu de Ruxtecan, ahora no en el escenario de neoadyuvancia, sino post-neoadyuvancia. En pacientes con enfermedad residual post-neoadyuvancia, este estudio intenta ver si el TDM1, que hasta ahora se posicionó ampliamente frente al trastuzumab en pacientes con enfermedad residual, como vimos hasta inclusive con datos de sobrevida, lo compara con el trastu de Ruxtecan. Y a 3 años de seguimiento, ya las curvas empiezan a mostrar que el trastu de Ruxtecan es mejor, parecería dar resultados inclusive más favorables que el TDM1. Acá ven con un hazard ratio de 0,47, es decir, casi un 53% de reducción del riesgo de recaída en estos pacientes, con una P estadísticamente significativa, pero por sobre todo y no menos importante, se ha visto menor porcentaje de compromiso del sistema nervioso central con trastu de Ruxtecan versus el TDM1 en este escenario de post-neoadyuvancia. Este estudio, el DESTINY-Breast05, fue presentado, como dijimos ahora, en ESMO Berlín. Todavía no fue publicado, hasta donde yo sé, pero ya tenemos los datos de sobrevida libre de enfermedad invasiva. No tenemos datos de sobrevida global sobre el TDM1, por lo tanto, hoy sigue siendo el TDM1 la mejor opción en estos datos, o por lo menos el que tiene más firmeza, pero no podemos dejar de desconocer que es una opción que en el futuro probablemente lo desplace. No sabemos si lo va a desplazar en este escenario, si va a desplazar a la quimioterapia, como dijimos, en el escenario de neoadyuvancia o post-neoadyuvancia en la enfermedad residual. Pero ven que en cualquier escenario, el beneficio del trastu de Ruxtecan, que sin duda es una droga muy, muy alentadora en distintos escenarios, ya lo vemos acá en los dos que vimos, DESTINY-Breast11 en neoadyuvancia y DESTINY-Breast05 post-neoadyuvancia. Y como si fuera poco, este año en ASCO se presentó, creo que este va a ser el trabajo más importante seguramente de este año, si se llega a publicar antes de fin de año,
que es el DESTINY-Breast09, que es en primera línea metastásico. Cáncer de mama HER2 positiva, primera línea metastásico, un fase 3 que compara por primera vez un estudio parecería desplazar al Cleopatra, que ya lleva 9 años con nosotros, el clásico plan con trastuzumab, pertuzumab y taxano, en este caso docetaxel o paclitaxel, y ahora compara contra el trastuzumab más pertuzumab. Y este estudio mostró por primera vez en la historia una sobrevida libre de progresión de 40 versus 26 meses, con un hazard ratio 0,56, es decir, por primera vez el Cleopatra estaría siendo desplazado por un plan que incluye trastuzumab más pertuzumab en pacientes con cáncer de mama, HER2 positivo, fase 3 en primera línea metastásico. Todavía no tenemos datos de sobrevida. Hasta donde yo sé, este trabajo tampoco fue publicado, por lo cual vamos a esperar la publicación, pero seguramente cuando se publique va a ser un trabajo practice changing. Yo sé, hoy estuve averiguando, inclusive en las guías internacionales todavía no figura como plan de elección, pero ya está sugerido como una opción, y sé que las autoridades regulatorias están analizando para su rápida incorporación en el armamentario terapéutico. ¿Qué va a pasar cuando el trastuzumab se incorpore en primera línea metastásica con la neoadyuvancia o posneoadyuvancia? No lo sabemos. La realidad es, parecería ser el primer estudio realmente potente que desplazaría el Cleopatra en primera línea en este subgrupo de pacientes en cáncer de mama metastásico. Acá tenemos el trabajo, el DESTINY-Breast09, y la combinación del trastuzumab de Ruxtecan con pertuzumab parecería ser el mejor brazo, como ven acá, en sobrevida libre de progresión. En cuanto al escenario triple negativo, acuérdense que la incorporación que ha habido en los últimos años es el agregado de la inmunoterapia, el pembrolizumab, en primera línea, pembrolizumab versus quimioterapia. La quimioterapia, ya sea paclitaxel, nab-paclitaxel o gemcitabine carbo, por un lado, versus pembro más quimio. El agregado en los pacientes con PDL1 positivo mayor a 10 mostró ventaja en sobrevida en el KEYNOTE-355. Bueno, este es el primer trabajo que compara en primera línea en pacientes PDL1 negativo o menor a 10, es decir, que no aplicaría el pembro, o mayor a 10 pero con contraindicaciones para el uso del pembro, por ejemplo, que lo hayan recibido antes en neoadyuvancia. Este trabajo compara sacituzumab govitecan versus quimioterapia, que era la misma que se utilizaba como brazo comparador en el brazo del KEYNOTE-355, que era paclitaxel, nab-paclitaxel o gemcitabine carbo. Y es el primer trabajo que muestra sobrevida libre de progresión de 9,7 versus 6,9 meses, con una hazard ratio 0,62 y una interesante duración de respuestas para este grupo de pacientes, donde realmente uno busca cada vez más opciones terapéuticas, y si bien están apareciendo, todavía no son satisfactorias para estos pacientes. Pero bueno, es una opción que está apareciendo en primera línea. Los datos de este trabajo fue publicado este año, el Access 03, en el New England Journal of Medicine, y acá tenemos, como ustedes ven acá, el trabajo en sí, que es el sacituzumab govitecan, 10 miligramos kilo, día 1 y 8 cada 21, versus la quimioterapia con los planes clásicos que también eran incorporados en el KEYNOTE-355. Y como decíamos al principio, datos en sobrevida libre de progresión muy interesantes. Para este subgrupo de pacientes todavía no tenemos datos de sobrevida. Esto sí es duración de respuesta también interesante. El segundo trabajo es el GLAXEN04, también en primera línea en PDL1 positivo, pero acá con CPS mayor o igual a 10, es decir, los pacientes que ya competiría con el KEYNOTE-355, es un fase 3 que usa el sacituzumab govitecan más pembrolizumab versus el pembro más la quimio habitual, la quimioterapia con el pembrolizumab. Esto está estratificado por de novo o metastásico, por recaída precoz versus tardía. Y ya tenemos datos también de sobrevida libre de progresión, 11,2 versus 7,8 meses, con un hazard ratio de 0,65. Este trabajo podría ser interesante. De cierta manera también estaría sacando el sacituzumab govitecan de una segunda línea o tercera línea, como se usa en estos pacientes que progresan al pembro. Tampoco es un trabajo muy alentador en ese escenario, pero bueno, es lo que tenemos hoy en la literatura. Este trabajo todavía no fue publicado, fue presentado, pero sin publicación. Y con datos, como decíamos, solamente sobre vía libre de progresión. Y por último, para terminar, tenemos dos trabajos en calidad de vida. Uno es el OASIS,
que fue presentado también en ASCO de este año para mejorar síntomas vasomotores y trastornos del sueño en fase 3, que compara el elinzanetant versus placebo por 1 año, puede ser opcional 2 años. Es el primer agente no hormonal que bloquea 2 neuroquininas, neuroquinina 1 y 3. La mayoría de los pacientes ya habían recibido 20 meses de hormonoterapia y claramente disminuyó la frecuencia y severidad de las tuforadas de calor, un hecho no menor en lo que es calidad de vida en pacientes con cáncer de mama, donde se ve con tanta frecuencia los síntomas de la menopausia, y por sobre todo esto apuntaba a trastornos vasomotores y trastornos del sueño. El beneficio se veía precozmente y se mantenía con el tiempo hasta 52 semanas. Este trabajo también fue publicado en el New England Journal of Medicine y creo que una vez que se disponga de esta droga, que tampoco tiene un costo caro esta droga, perfectamente es vía oral, seguramente va a ser una opción real para muchas de estas pacientes que hoy por hoy se les usa antidepresivos o bueno, varias drogas que también dan efectos colaterales para el manejo de los síntomas vasomotores y no menor los trastornos del sueño, y es un fase 3. Y por último, este trabajo que ya fue presentado en algunas oportunidades y ya fue publicado en la primera vez en mayo del 23, que es el primer trabajo que muestra, que compara a ver si la interrupción de la terapia endocrina en pacientes que quieran tener un embarazo complica, es decir, predispone a tener mayores complicaciones o mayor chance de metástasis en pacientes con cáncer de mama, o puede afectar la gravidez, el embarazo final. Es un estudio que utiliza, independientemente puede ser quimio previa, más o menos hormonoterapia hasta 30 meses, tiene que tener 3 meses de washout, se suspende después de los 2 años, aproximadamente 2 años y medio, la hormonoterapia. La paciente se le estimula a que pueda quedar embarazada, durante 2 años se suspende el tratamiento por completo hasta que tenga el embarazo, hasta que pueda tener su hijo y por supuesto amamantar, y a partir de los 24 meses se retoma el tratamiento. Inicialmente la idea parecía muy alocada, pero hace tiempo se estaba buscando un trabajo que justamente apostara a esto, a darle la chance a las mujeres jóvenes que quieren tener un embarazo, que no lo han tenido, o que quieren tener otro, ya han tenido y quieren tener otro, cursando un cáncer de mama perfil luminal, si la interrupción del tratamiento hormonal permitía en estas pacientes poder quedar embarazada y a posteriori no tener complicaciones de su enfermedad. 516 pacientes fueron evaluables para eventos relacionados con cáncer de mama y 497 para embarazos posteriores. Las pacientes que eran incluidas eran menores o iguales de 42 años, con receptor hormonal positivo, estadio 1 a 3 de cáncer de mama precoz, que querían quedar embarazadas. Se enrolaban en este estudio prospectivo desde diciembre de 2014 a diciembre de 2019. La doctora Partridge lo mostró en San Antonio los primeros resultados y se publicaron después en el 2023. Acá tenemos, ven, las pacientes, teníamos inclusive pacientes con riesgo importante, 29-30% tenía pacientes que tenían de 1 a 3 ganglios, un tamaño tumoral, había algunas de hasta 2 a 5 centímetros, un 30%, pacientes 48-50% con grado histológico 2, o sea, pacientes que uno a veces le podría generar algún escozor, temor, poder dejarlas sin tratamiento hormonal para que quedara embarazo, con lo que siempre se decía, muchísimos años se dijo que el embarazo generaba una carga enorme de hormonas femeninas, que era lo que justamente uno estaba bloqueando con el tratamiento hormonal. Pero bueno, los resultados son reales, ya el trabajo fue publicado. Esta es una actualización que fue presentado en ESMO ahora la semana pasada, con 71 meses de seguimiento. Ven acá que el 76% reportó que tuvieron embarazo, al menos uno de 589 pacientes, o sea, más de 3/4 quedaron embarazadas, 91% tuvo al menos un nacido vivo, 67% llegaron a término, solamente un 5% fue pretérmino. La complicación más frecuente del embarazo fue la hipertensión, en 2,5%, y 8,6% de la descendencia había sido de bajo peso, y el 1,8% había tenido defectos de nacimiento similares a las mujeres que no habían sido tratadas por cáncer de mama previamente. Luego de 71 meses de seguimiento, la interrupción temporaria de la endocrinoterapia en cáncer de mama para buscar un embarazo no se asoció a complicaciones posteriores o a un pronóstico peyorativo en estas pacientes. La tasa de embarazo fue alta, dijimos más del 75%, y las complicaciones fueron muy pobres, muy bajas, menos del 5%, en línea con la mayoría de la población. La mayoría de estos pacientes retomaron la endocrinoterapia y pudieron continuar hasta completar los 5 años. Y estos resultados claramente proveen con datos seguros para aconsejar a estas mujeres jóvenes con receptor hormonal positivo, cáncer de mama precoz, que están interesadas en el embarazo,
Y bueno, el próximo seguimiento se va a hacer y se va esperado para el año 2029. Y creo que esta es la última. Nada más y muchas gracias. Excelente la presentación, Gabriel. Te vamos a pedir que dejes de compartir pantalla así, por lo menos nos vemos las caras por la cámara. Eh, Perfecto. Me pareció, no es fácil resumir adelantos o evidencia en tantos puntos y además intentar adentrarse en la metodología científica y ver con qué tipo de metodología se comprobó determinada evidencia y creo que bueno, nos brindó mucha actualidad. Por Muchas suerte en el gracias, auditorio Pablo. contamos, no, bueno, es la realidad. Por suerte en el auditorio contamos con algunos colegas tuyos específicamente de oncología clínica que quizás tengan algún comentario eventualmente o pregunta interesante al respecto. Si no, yo te puedo introducir alguna Un gusto. eh, mientras la gente va pensando. Gabriel, ASCO también sacó una serie de recomendaciones este año, eh, en la cual empezamos recién a trabajar en la Sociedad Uruguaya de Mastología, particularmente en algún lugar privado en el que tengo la posibilidad de pautar y introducir nuevos conceptos. En esto de tratar de desescalar en los tratamientos, específicamente un grupo de pacientes para omitir la estadificación axilar mediante ganglio centinela. Básicamente para no recorrer esos criterios, confiar en la estadificación axilar para ese pool de pacientes muy específico, muy concreto, eh, confiársela a la ecografía axilar. En ese sentido, y para los pacientes luminales que vos mencionaste como primer estrategia de tratamiento, tiene cierta injerencia esta estadificación axilar en la toma de decisiones para los inhibidores de los CD4/6. Particularmente, eh, quizás no tanto para abemaciclib, porque las pacientes que tendrían 4 ganglios positivos o más serían un grosero error y muy poco frecuente desde el falso negativo de la ecografía, y prácticamente las otras quedan excluidas, porque son pacientes T3 o grado nuclear 3, o con 1 a 3 ganglios, pero con esas características. Pero sí, bueno, puede tener alguna injerencia, además del abemaciclib, en la eventual indicación de ribociclib. Toda esta introducción para tratar de que no se genere demasiada confusión y preguntarte cómo se siente el oncólogo hoy en este nuevo escenario que tenemos que ir trabajando y la toma de decisiones del tratamiento sistémico cuando le estamos quizás empezando a confiar el manejo de la axila a la ecografía o darnos esa oportunidad de discusión. No quiero decir que esté ya tomada la decisión, ni mucho menos, pero bueno, ¿cómo van a empezar a ir manejando ustedes la decisión de la adyuvancia? Bueno, excelente pregunta, Pablo. Más viniendo de vos, claramente es un escenario que a uno, como oncólogo, le genera, a mí me genera temor, realmente no te puedo mentir, porque vos decías el Monarch E, por sobre todo en los que son más de 4 ganglios, nadie plantea desescalar, pero tenemos una población también no menor que es de 1 a 3 ganglios, que da la mayoría inclusive del Monarch E, que tenía algún elemento más de riesgo, llámese el tamaño tumoral más de 5 o un grado histológico 3, que también están incluidas estas pacientes. Y en el otro, en el ribociclib, que si querés tiene menos seguimiento, ahí podrían entrar algunas pacientes con ganglios negativos, pero también con elementos de riesgo, llámese grado histológico o inclusive, como pusimos al principio, los test genómicos, tanto el Oncotype, el MammaPrint, el EndoPredict, que podían mostrar elementos de riesgo. No sé cuán seguros se sienten ustedes, Pablo. Mirá, no es que te vaya a devolver la pregunta, pero no sé cuán ustedes como cirujanos, mastólogos, expertos en el área, no sé si tenemos cuántos imagenólogos en el Uruguay que realmente, imagenólogo más la imagen, te dé la tranquilidad para terminar esa conducta, como decís tú. Entiendo que las guías de ASCO lo mencionaron, que ya se empezó en algunos centros se está trabajando. Claramente los estudios, y te voy a decir la respuesta mía personalmente, estos estudios necesitan sí o sí la axila vaciada.
o por lo menos sacada, no vaciada, teniendo el balance de la El axila, perdón centinela. la expresión. Exacto, el centinela. Estos estudios lo precisan sí o sí. Conclusión, creo que va a pasar algo similar a lo que pasó en melanoma. Melanoma, tanto los trabajos iniciales, MSLT1, MSLT2, algunos permitían en los pacientes con centinela positivo no vaciarlos en melanoma si se seguía con ecografía especializada, con técnicos especializados cada 3 meses, y era el mismo técnico, el mismo ecógrafo y que tenía una capacitación previa. Y en melanoma, hoy hasta donde yo sé, y la gran mayoría de los cirujanos sigue prefiriendo la resección de la metástasis axilar con ganglio centinela positivo, aunque hay estudios que te avalen poder seguirlo. No sé qué va a pasar en mama, lo que sí te puedo decir, Pablo, es que el escenario tanto del Monarch E y el Natalie, que son los dos estudios que incorporan inhibidores de la ciclina en escenario precoz, requieren el estudio de la axila no imagenológico, requiere el estudio patológico. Bueno, entiendo que así fueron planificados y la metodología científica y los brazos de experimentación incluyeron esa metodología, porque obviamente era el gold estándar. Eh, Creo que es un lindo punto de partida este intercambio para futuro en el ambiente ya sea de la Sociedad Uruguaya de Mastología o en otros ambientes académicos donde podemos compartir de a poco, tratar de contestarnos todas estas preguntas. ¿Cuán seguros nos sentimos los cirujanos tomando determinada conducta en base a lo que nos proponga el imagenólogo o no, en base a sus resultados, dígase efectividad de la ecografía, pero sin dejar de entender que las tomas de decisiones después son compartidas y que una adyuvancia después va a ser tomada por otro colega del grupo, ya sea esta misma pregunta tiene la misma incidencia para un radioterapeuta, si va a irradiar o no la axila en base a esta nueva forma de considerarlo. Así que bueno, ojalá a futuro no muy lejano tengamos la oportunidad, Gabriel, de poder establecer, no digo pautados, pero por lo menos Sí, una sí, vez un ejercicio de charla. perfecto. Ojalá, ojalá, Pablo. Bueno, no veo ninguna pregunta en el auditorio, lo estoy recorriendo. Eh, Seguramente esto por la claridad de tu exposición, Gabriel. No No tenemos creas, no creas. ninguna pregunta. Así que bueno, agradeciendo al auditorio, que fue de más de 30 personas mantenidos en 40 y pico, 50 minutos de charla. Agradecerte nuevamente el tiempo, agradecerte la calidad de la presentación y bueno, quedamos seguramente en un nuevo encuentro no muy lejano en el tiempo. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Así que bueno, siempre cuente conmigo para lo que pueda aportar con muchísimo gusto. Bueno, gracias a todos. Ya les anticipo que en noviembre vamos a tener el último espacio de sesión científica de la Sociedad Uruguaya de Mastología eh, y les estaremos informando por las vías de comunicación habituales la temática a tratar y la fecha. Saludos para todos, buenas noches y que pasen bien. Gracias, buenas noches.